Hoy he querido invitar aquí al estudio a Carlos Trapani, director de SECODAP, a propósito del panorama actual de los niños afectados por el doble terremoto. El levantamiento de esa data que además es fundamental porque eso permite establecer políticas públicas, políticas de ayuda, una vez que se tiene identificado y está claro el panorama, qué pasó con los niños luego del terremoto en las zonas más afectadas. Buenos días y bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarme esta mañana. Un gusto saludarte. Por favor. Bueno, hablemos del panorama, ¿no? Del levantamiento de cifras, de datos que ustedes han podido, a través del trabajo que tiene SECODAP durante todos estos años, levantar en situaciones como estas, específicamente luego del 24 de junio. Sí, a un mes de la tragedia, SECODAP publicó un informe donde nosotros logramos documentar 1.405 casos de niños afectados por el terremoto. Insistimos que esto es una fotografía parcial, incluso yo he dicho que es una fotografía movida, no es el techo, es el piso de la documentación que da cuenta del impacto diferenciado que se tiene en la niñez. De todos los datos que hay en el informe, que está en la página web de SECODAP, que lo pueden descargar, la población más afectada son niños de 0 a 11 años, al menos de los datos que hemos logrado levantar. Estamos hablando que en esa categoría hay 494 casos, de los cuales 221 son fallecidos y 273 continúan como desaparecidos. Entonces, insisto que la búsqueda no puede cerrarse porque disminuyen las operaciones de rescate, ¿no? La emergencia muta y los riesgos de protección muta. Lo que estamos identificando en terreno, bueno, es que los riesgos de protección se están incrementando, vinculados a la convivencia, vinculados a afecciones de salud, vinculados a la necesidad de la reunificación familiar. Fíjate, comenzando la emergencia, hemos dicho que no habían niños solos o separados de sus familias, que no era un riesgo de protección predominante para ese momento. En verificaciones que hicimos en centros de salud, en campamentos y en diálogo con autoridades, bueno, eso era verdad, no eran niños solos. Pero ahora reconocemos que hay 32 casos, niños que están separados de su familia y tienen medidas de protección. ¿Cuál es el reto? La reunificación, que ellos vuelvan a estar con su familia, hacer los esfuerzos para que puedan encontrarse. Ahora, cuando nuevamente. hablan de niños separados de sus familias, es que perdieron padre y madre, es decir, su núcleo cercano, o que no han logrado encontrar al padre y a la madre en este momento. Entran los dos supuestos, entran el padre fallecido, pero bueno, probablemente también el padre no aparece o la madre no aparece y están bajo la tutela del Consejo de Protección y bajo la supervisión de otros familiares. Entonces, ¿cuál es el reto? Tratar de hacer los esfuerzos de la reunificación familiar. Hemos identificado también en campamento un impacto en términos de salud mental muy importante. Niños con cuadros de depresión, con cuadros de tristeza, con cuadros de ansiedad. Hemos hecho un esfuerzo de visibilizar la importancia de la salud mental diferenciada. Niños requieren un enfoque muy especializado y bueno, hacemos un llamado al tema del voluntariado. El voluntario va cuando puede. Probablemente el voluntario llega a un campamento y se retira, bueno, porque recupera su vida, recupera su rutina, y esto necesita continuidad en el tiempo, porque la atención psicosocial se basa en el vínculo, y cuando un niño logra romper el silencio, conecta con sus emociones y lo pone en palabras, es un error que el especialista se retire. Creo que eso es importante. Hay mucha buena voluntad, pero tiene que ser una buena voluntad responsable, coordinada. Y sostenible en el tiempo. Y sostenible en el tiempo. Por lo menos, incidentes que pasan en lo cotidiano. Estábamos haciendo una atención y llegó una donación de hamburguesa. La hamburguesa mata a lo psicosocial. O hubo regalos de juguetes que eran inapropiados para el contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, arcos, flechas, pistolas de juguete. Te podrás imaginar lo que pasó después. Entonces, bueno, el tema de las coherencias, el tema, bueno, que el Estado facilite los accesos. Hubo una reunión con la ministra de Educación Superior, que es la responsable de coordinar toda la atención psicosocial, una reunión positiva, bueno, pero hay que avanzar en términos de materializar las propuestas. Hablan de una sobreoferta. Yo creo que parte de la complementariedad, pero ellos también tienen una preocupación que es legítima, ¿no? Puede haber campamentos muy asistidos y zonas donde la asistencia es muy limitada, muy restringida. Eso hay que corregirlo, ¿no? Porque esta emergencia es de largo aliento, no se va a resolver en 15 días, ni se va a resolver con la demolición de los edificios. De hecho, la demolición, lo que hemos identificado en niños es que revive traumas. Hubo ruidos de demolición de edificios, los niños salieron corriendo y se escondieron debajo de las mesas. Eso nos pasó a nosotros. Entonces, bueno, el llamado es a priorizar a las niñas, ¿no? Llama la atención las cifras oficiales que tú lo mencionaste. A medida que no hay cifras oficiales, los niños están invisibles en la emergencia. Y la cifra se trata de darle dimensión al impacto en los niños, para darle dimensión y poder priorizar acciones y estrategias de contención, no solo desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de alimentación, de agua y saneamiento, de salud. Entonces, es una intervención integral. Ahora, cuando hablan de 1.405 niños afectados, yo creo que es importante, cuando hablan de afectados, si ustedes han podido, digamos,
identificar qué tipo de afectación, es decir, niños que no tienen techo, hay también, entiendo, una cantidad de niños que han perdido algunas de sus extremidades, niños que han perdido a sus familiares, digamos, hay una suerte de clasificación en el sentido de orientar o poner políticas públicas o ayuda a este tipo de casos. Sí, hablamos de 6 categorías, ¿no? Niños que son heridos, que reportamos 437 casos, eso representa el 31% de la muestra. Niños desaparecidos, con 273 casos. Desplazamiento interno, 233 casos. Fíjate que la emergencia no solo se está quedando en La Guaira o en Caracas. La gente está migrando a otros municipios, a otros estados, entonces la emergencia se está llevando a otras comunidades donde no hay programas y servicios. Ese niño que sufrió un percance en La Guaira y se traslada a Valles del Tuy, ¿cuáles son los servicios? ¿Cuál es el seguimiento y la trazabilidad de ese niño? Porque hay un tema de desplazamiento interno. Niños fallecidos, 221 casos, que representa el 15,73%. Niños rescatados, 187 casos, que representa el 13%. Niños separados de su familia, 32 casos que te lo mencioné, que representa el 2,2%. Y niños evacuados, que representa 22 casos. Es una caracterización que hicimos en varias categorías. Insisto, es una fotografía parcial. La realidad es mucho más difícil, es mucho más duro, pero que este informe dé pie a las autoridades, bueno, cómo poder establecer datos que los ayuden a tomar mejores decisiones. ¿Cómo se está acompañando a estos niños que están afectados en distintas circunstancias? ¿Qué tipo de atención, y si es la misma, ¿no? La que requiere, por ejemplo, un niño que ha perdido una extremidad, un niño que ha quedado huérfano, un niño que no tiene casa, no tiene techo, que por supuesto le queda, digamos, esa sensación de hogar que se ha interrumpido, ¿no? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo es ese acompañamiento, Fíjate, Carlos? al menos de lo que hace SECODAP, no puedo hablar por otras organizaciones, pero SECODAP tiene una estrategia de intervención psicosocial porque hablamos de un ciclo de intervención. El primer momento es romper el silencio, o sea, que el niño pueda hablar de lo que le ocurrió y pueda conectar la palabra con la emoción. Que si está triste, si está dolido, si está preocupado, si tiene culpa, eso requiere una intervención que puede pasar de 5 4 semanas, dependiendo del niño y dependiendo del grupo donde se trabaje. Cuando logramos romper el silencio, la segunda fase del proceso de intervención psicosocial es reducir los síntomas vinculados al estrés, a la ansiedad, a la depresión, al llanto. Y cuando logramos reducir los síntomas, vamos a una última etapa, que pudiésemos hablar de una etapa de recuperación, que es conectarlo con la vida. Es decir, ¿cuál es su proyecto de vida? Si yo adolescente estaba a punto de graduarme, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mis hermanos, perdí mi casa, ¿dónde yo me ubico en el mundo? ¿Cómo yo me ubico con ese proyecto de vida a corto, mediano, largo plazo? Bueno, eso es un trabajo que hay que hacer. Por eso insistimos que esto no se puede improvisar. Lo lúdico no es psicosocial, lo recreativo no es psicosocial. Es una herramienta que me permite movilizar al niño o movilizar al adolescente, pero es importante que haya una estrategia, sobre todo que el niño no se atiende solo, se atiende con su familia, con su mamá, papá o con su cuidador que quede a cargo de ese niño. Entonces llamamos a profesionalizar. En SECODA hacemos muchos esfuerzos para que la intervención sea de calidad y que el equipo de SECODA es el mismo en todas las fases. O sea, llegamos a un campamento, no es que el día siguiente va otro equipo, es el mismo que se mantiene hasta donde sea posible y se nos permite. El vínculo. Otra cosa que me parece interesante, Carlos, que creo que hay que tocar, es que bueno, muchas veces, a veces este tipo de informes que son necesarios, estamos hablando de cifras, que es importante que esté allí la caracterización de cuántos niños estamos hablando, pero en particular, ¿no? El equipo de SECODAP, casos que realmente te han marcado, un poco para que la gente pueda entender que más allá de la cifra hay una historia, hay una familia, hay un niño, hay una infancia, que bueno, que ante esta circunstancia, yo no digo que se vea interrumpida, pero sí marcada, ¿no? De alguna manera, ¿no? En lo particular, ustedes en campo, ¿qué has tenido la oportunidad de ver, ¿no? Bueno, hemos visto niños que tratan de mantener su infancia, que a pesar de todo juegan, se ríen, comparten. Creo que es importante establecer rutinas. ¿Cómo rescatamos lo lúdico como una estrategia? No, lo lúdico como una estrategia que permita reducir el estrés, y lo lúdico es una herramienta psicosocial, pero no es solo lo lúdico, tiene que ir acompañado de otras estrategias. El niño puede ser resiliente, pero no lo hace solo. El niño puede ser resiliente, pero requiere un otro que lo acompañe, que lo escuche, que lo oriente, que lo contenga y muchas veces que consuele o simplemente que no diga nada, que se ponga al lado del niño. Creo que de eso se trata. Hemos visto niños, por ejemplo, con muchos problemas de agresividad, hemos visto niños, bueno, con dificultades de salud, hemos visto niños, bueno, con esa añoranza de volver a sus espacios, entonces hay que manejar con mucho cuidado el tema del desarraigo territorial. O sea, si un niño nació, creció y vivió en La Guaira, bueno, no lo puedes mandar a Mérida, al Páramo. Entonces, evidentemente, todos esos detalles
hay que ponderarlos y hay que evaluarlos con responsabilidad, porque bueno, lo que hagamos con un niño impacta en su historia de vida, impacta en su proyecto de vida. Entonces, si la intervención no parte de sus necesidades e intereses, bueno, le minimizamos su proyecto de vida. Ahora también el otro, Carlos, es cuando tú le das este tipo de atención psicosocial, que además debe ser, digamos, sostenible, incluso cuando tú hablas del abordaje poco profesional o no preparado, aunque nazca de la buena intención, ¿no? Bueno, un niño quizás confunde, o una persona que no esté preparada confunde lo lúdico con que no esté triste o no esté deprimido. Entonces, aquí, ¿cuál es la frontera entre estar triste por lo que ocurrió y realmente estar deprimido? Sobre todo para identificar eso, entendiendo que están en uno de estos 107 campamentos transitorios a los que se han quedado sin casa, ¿no? La tristeza es una emoción innata del ser humano. O sea, no le puedes borrar la tristeza dándole un juguete, dándole un carrito, una pelota. Aunque nazca la buena intención. Aunque nazca la buena intención. Creo que requiere el acompañamiento. Y el acompañamiento tiene que ser profesional. Porque si yo estoy hablando con un niño para entregarle un juguete, un kit de higiene, agua, y el niño se quiebra, ¿cómo yo reacciono frente al quiebre de un niño? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo me retiro? Bueno, si eso ocurre, ahí la recomendación es buscar ayuda especializada inmediatamente y notificar a las autoridades del campamento para que, en la medida que eso sea posible y sea viable, haya la coordinación y haya un proceso de intervención. Lo que hay es que evitar la revictimización. Y en acción humanitaria hay un principio que es fundamental, que es la acción sin daño. No puede estar la comunidad peor cuando yo llegue a mi salida que cuando yo llegué. Entonces la acción sin daño es fundamental, evitar la revictimización, el uso de la fotografía, todo como yo difundo información en redes sociales, eso es súper importante. Hemos insistido, la ayuda no es el que esté más tiempo con el niño, hay muchísimas formas de ayudar y de articular. Creo que de eso se trata este proceso. También, Carlos, el hecho de cuánto puede durar este acompañamiento, ¿no? Es decir, estamos hablando de muchos casos y de un equipo humano limitado, ¿no? Entonces, bueno, este acompañamiento en un tiempo estimado, cuando ocurre una tragedia como esta, ¿cuánto debe ser un acompañamiento, oye, para garantizar que este niño pueda, a pesar de lo ocurrido, bueno, continuar con sus objetivos de la vida, recuperar un poco la seguridad en cuanto a medida que va teniendo el techo, se va complementando con otros miembros de la familia? Creo que eso también es importante hablar de eso, ¿no? Es que el tiempo lo marca el propio niño. Creo que hay un proceso muy personal que parte de sus historias, sus propios recursos para afrontar lo que está viviendo. O sea, creo que el acompañamiento dependerá de la dinámica que marca el propio niño. Evidentemente, las condiciones materiales van a favorecer, pero no son determinantes. Yo puedo tener el niño en Magic Kingdom afectado por el terremoto, pero bueno, va a tener una afectación. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que la duración del proceso de acompañamiento lo marca el niño. Y hay que ir evaluando, hay que ir sistematizando, hay que ir pensando y reflexionando y no guiarnos por la buena voluntad o porque vemos al niño corriendo. El niño va a jugar porque es niño. Entonces, bueno, el hecho de que juegue, que comparta, no necesariamente implica que su recuperación es un proceso que haya finalizado, es un proceso que requiere tiempo. Ahora, uno está hablando de niños de 0 a 11 años en esto. ¿Y qué pasa con los adolescentes, no? En esta circunstancia. El manejo es distinto que de 0 a 11 años. Claro, la etapa evolutiva marca una diferencia. Probablemente en niños pequeños lo lúdico como herramienta terapéutica es mucho más fácil, mucho más permeable. Con adolescentes hay que adaptar. Por ejemplo, con niños probablemente ellos lleguen al punto donde está SECODAP haciendo algún tipo de actividad. Con adolescentes hay que buscarlos, hay que aproximarse, hay que entender sus dinámicas, su propia rutina. No es igual. Entonces la etapa evolutiva va a marcar incluso una diferencia en cómo uno se aproxima y cómo uno es la estrategia. Algo que es importante en los organismos de seguridad que están en los campamentos. Hemos identificado riesgos de salvaguarda, porque bueno, evidentemente comparten un espacio, comparten comunicación, comparten algunos momentos, bueno, y los riesgos de que haya algún tipo de vinculación entre ese funcionario con el adolescente o con el adolescente es fundamental extremar medidas y sobre todo capacitar a los funcionarios policiales, militares, los que dan custodia a estos espacios sobre cuál es el tratamiento adecuado. Desde el punto no solo de vista de la relación, incluso desde el punto de vista de la palabra, cómo se aproximan, qué dicen, cómo hablan, porque evidentemente tienen un rol ahí en contextos de emergencia, un rol de poder. Y el poder también es una herramienta que permite generar riesgo. Lo otro es niños que quizás no están dentro de la estadística, el manejo de cuando una persona, digamos, como un ciudadano de pie, se encuentra un niño que está vulnerable a esta circunstancia. ¿Cuál es el procedimiento para el manejo del niño y que se sepa que efectivamente llega, bien sea a sus padres o que está a buen resguardo del Estado? Fíjate, si yo me consigo un niño solo en la calle,
en contextos de emergencia, incluso en otro contexto. Sí, en el contexto de emergencia. Tienes que notificar inmediatamente a las autoridades. Primero, resguardar la seguridad y la integridad de ese niño. Si tiene un problema de salud, si está herido, si está lastimado, evidentemente ir a un centro de salud y atender la emergencia. Emergencia implica integridad y salud. Cuando eso se garantiza, bueno, tienes que notificar al Consejo de Protección, que es una instancia administrativa municipal que depende de las alcaldías. Y el Consejo de Protección, bueno, evaluará el caso y dictará algunas medidas de protección, que puede ser desde tratamiento médico, tratamiento psicológico, en régimen ambulatorio o en régimen de permanencia, y hace un proceso de reunificación familiar previo a una medida de abrigo que dicte ese Consejo de Protección. ¿Qué es lo que no debe pasar? Que yo me llevo al niño para mi casa. O bueno, yo voy a llevarme al niño para resguardarlo porque yo no confío en las autoridades. O bueno, esperar si los padres aparecen. Entonces, eso no debe pasar porque en contexto de emergencia, los riesgos de trata, de tráfico, de sustracción se incrementan. No hemos identificado casos con estos supuestos, pero es un riesgo y hay que decirlo. Y sobre todo, no hay que atender la vulneración, hay que evitarla. Se evita con información. ¿Qué cifras faltan, ¿no? ¿Cuáles faltan todavía por levantar en un contexto como este, Carlos? Mira, hay unas cifras que el Estado, presumo yo, que la debe tener. Por ejemplo, ¿cuántos niños están en centros de salud afectados por el terremoto? ¿Cuántos niños tienen medidas de protección? Medidas de abrigo por consejo de protección o medidas de colocación familiar dictadas por un juez. O sea, ¿cuántos niños están en campamento con esa información desagregada? Entonces yo creo que hay que sentarse a pensar, bueno, cómo yo logro caracterizar la afectación a los niños. Y no es que sea un capricho de SECODAP, es que es indispensable para medir el daño y sobre todo priorizar, porque los recursos no son infinitos. El personal humano no es infinito, no es que tenemos millones de personas atendiendo a los niños. Es un recurso bastante limitado y esta es una emergencia que requiere tiempo. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, a medida que yo tengo esos datos desagregados, bueno, nos permite poder, ¿dónde están las prioridades? Bueno, yo te agradezco mucho, Carlos. Como tú bien dices, esto no es una fotografía estática. Las cifras que ustedes han levantado en virtud a medida que se vayan consiguiendo cuerpos, y me imagino que también se dé la reunificación familiar, pues estas estadísticas irían, o estas cifras estarían moviéndose, ¿correcto? Sí, cambian todos los días. Sí. Te agradezco mucho, Carlos Trapani, director de SECODAP, ha sido mi invitado a esta hora, 8:24. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Tu cuerpo sabe distinguir el ruido de la calma. Dale sonidos que lo ayuden a bajar la guardia. Onda, la superestación. Cuidar de los tuyos requiere un aliado que aporte seguridad y confianza. En Pharmatec te acompañamos con fórmulas diseñadas para tu bienestar integral. Desde la protección articular de glucotrin, el bienestar digestivo de papaya fruit, el equilibrio metabólico de picolinato de cromo, la elasticidad del colágeno y la protección de calcifor prenatal. Estamos aquí, creciendo contigo, decididos a brindarte la calidad que mereces hoy y siempre. Con Pharmatec me siento bien. Un gran poder te espera en Cajita Feliz. Prepárate para la acción con los 10 juguetes de Spider-Man Un Nuevo Día y acompaña a tu superhéroe favorito en esta aventura. Colecciónalos todos y demuestra que con un gran poder viene una gran diversión. Spider-Man Un Nuevo Día. Búscalos solo en Cajita Feliz. McDonald's, me encanta. ¿Necesitas hacerte un examen de la vista? Ven a Óptica Caroní y verás cómo los optometristas más calificados te harán un riguroso chequeo visual y te recomendarán los cristales indicados con la montura perfecta. En Óptica Caroní queremos que veas el mundo con mejores ojos. Óptica Caroní, ven y verás. En el Centro Médico de Caracas, la excelencia es precisión diagnóstica, resultados clínicos de alto nivel, procesos auditables y calidad asistencial. Somos un hospital que trabaja en equipo, inspirado por una cultura de innovación y mejora continua que se traduce en seguridad para nuestros pacientes. Basamos nuestras decisiones en protocolos internacionales y evidencia científica para que cada vez que usted piense en salud, piense en el Centro Médico de Caracas. Síguenos en Instagram, @CentroMédicoCCS. Hoy más que nunca, en Alimentos Macía, creemos en la fuerza que nos une. Cuando los venezolanos extendemos la mano, todos salimos adelante. Agradecemos cada gesto de apoyo y esperanza que impulsa a nuestro país. Compartir también nos hace más fuertes. Alimentos Macía, siempre presente junto a la familia venezolana. Un sonido suave puede bajar tu ritmo cardíaco, tu presión, tu respiración. Dale ese espacio a tu cuerpo. Onda, la superestación.
Piso 21. Ay, hola, perdón la hora, sé que está mal, pero después de 4 siempre te busco, siempre es igual. No se me quita la idea de dar la pelea, porque es evidente que todavía nos quedan un par de asuntos pendientes. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, ¿cómo hago para retroceder? Estoy muriéndome por volver a aquellos tiempos cuando yo no era tu ex. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, ¿cómo hago para retroceder? Estoy muriéndome por volver a aquellos tiempos cuando yo no era tu ex. Bebé, no sé cuándo acabará. Estar pensando en lo que fue, pensando en que pasa a pasito está bien, porque todo acabó mal. Si con Matita yo era tu original, Mike, recordando Guatapé, cuando tú me decías, pues ay, como tú me ves. No me ves nadie, ahora me pregunto qué fue, ¿por qué te vas? Vuelve, mami, dime, que lo va, como yo voy a hacer si tú no, ya, yo te quiero bailar otra vez. No me puedo imaginar el día que ya no esté, ya no pueda verte más. Es que no se me olvida lo que pudimos ser. Qué pena con la vida que pudimos tener. Ay, ¿cómo hago para retroceder? Estoy muriéndome por volver a aquellos tiempos cuando yo no era tu ex. Otra vez que... A veces, solo que alguien nos escuche ya nos hace sentir mejor. Por eso creamos Psicodata Radio, una iniciativa que nació a partir de todo lo que estamos viviendo y estamos para escucharte con nuestros micrófonos abiertos. Los teléfonos los tienes aquí abajo. Estoy acompañada en Psicodata Radio del padre Dani Socorro, doctor en psicología y director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, y todo el equipo de Psicodata. Estamos para escucharte. Caracas ha sido obsesivamente fotografiada. Tenemos una ciudad fotogénica. Bueno, es una ciudad marcada por la fotografía. Y recuerdo un amigo de Perú que se grabó conmigo, que cuando llegó a Venezuela me contaba que para ellos Caracas era la Nueva York, me acuerdo, la Nueva York de Latinoamérica. Creo que hay algo que los caraqueños a veces no percibimos hasta que salimos, es el hecho de que nosotros tenemos una dinámica pendular con respecto a toda la ciudad. La dinámica es que trabajas, ponte tú, en el este y puedes vivir en el oeste y estudias en el sureste y toda esa sensación pendular. La novia en el noreste. Ajá, y toda esa sensación pendular que ocurre, yo creo que da una dinámica de universalidad en función de cómo te relacionas con el otro. Porque aquí vinieron desde chinos, judíos, alemanes, en la posguerra. O sea, tuvimos la suerte de tener una inmigración extraordinaria que hizo cine, publicidad. Hizo país. Entendiendo lo que conocemos ANTA, en conocer lo que ocurre en Venezuela, yo pensaría que ahí no fuera a haber más casos, no es un riesgo para la población. Esa, como digo, es una población rural, los pacientes terminaron hospitalizados en el Tigre, pero no hay razones para que la gente en el Tigre tenga miedo de ninguna manera. Esto está lejos de zonas urbanas. Esos virus no están descritos hasta el momento que haya transmisión de persona a persona. Por lo tanto, eso es lo que nosotros llamamos un brote de fuente común. Porque digo que hasta ahora no se sabe. Primero no se sabe cuál es el subtipo de Hanta que tenemos. Eso se va a saber probablemente en una semana. Pero hasta el momento, ninguno de los hantavirus americanos, porque ellos son como una gran familia de hantavirus, ninguno de los hantavirus americanos, con la excepción del Andes, que fue el que produjo el brote del barco hace unos meses, tienen transmisión persona a persona. Entonces, todos los hantavirus americanos que tienen un comportamiento clínico similar, que es un síndrome pulmonar agudo, solamente Andes puede producir transmisión a persona. Y en Venezuela no se ha evidenciado Andes, solamente Maporal y Caño Delgadito, que hasta el momento no tienen transmisión persona a persona. Puede ser que la tenga, bueno,
eso en biología siempre las cosas pueden pasar, pero hasta el momento, con la información disponible, no parece ser. Además, esta era una persona que vive en un fundo con unas características a la Tierra, tienen como los factores de riesgo, y la secuencia de los eventos de ellos fue muy